El señor Antonio se afanaba a labrar la tierra bajo el inclemente sol, mientras gotas de sudor se formaban en su frente. Los rayos abrasadores habían arrasado las cosechas en las que había depositado tanto esfuerzo, sumiendo al pobre hombre en una profunda frustración. Las lágrimas brotaban de sus ojos, consciente de que el dinero que necesitaban obtener de esas cosechas se esfumaba. Su hijo Enrique compartía su desilusión, habiendo crecido trabajando junto a su padre en aquel entorno, pero soñando con una vida distinta en la bulliciosa ciudad. Desafortunadamente, sus padres no habían podido brindarle las oportunidades que sus compañeros tenían, quienes ahora emprendían sus propios negocios y perseguían sus sueños. El señor Antonio y doña Emilia siempre habían sido personas humildes, pero en su hogar nunca faltó el amor. Enrique, como hijo único, era su adoración y estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio por él. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, sin que nada les pareciera demasiado grande, dispuestos a tomar cualquier trabajo que les permitiera asegurar el bienestar de su hijo. Deseaban con todas sus fuerzas verlo feliz, pero el señor Antonio creía firmemente en la importancia de no complacer todos los caprichos de Enrique. Quería criar a un hijo capaz de enfrentar los desafíos del mundo, alguien responsable y capaz de generar su propio sustento económico. Cuando Enrique se graduó de la escuela, suplicó a sus padres que lo enviaran a la ciudad para poder estudiar, pero el dinero escaseaba. En respuesta, el señor Antonio le dijo con ternura: «Querido hijo, si realmente deseas estudiar, tendrás que trabajar arduamente para ahorrar dinero. Ayúdame en el campo, sembremos juntos y vendamos nuestros productos en el mercado. De esta forma podrás empezar a ahorrar y te prometo que haré todo lo posible por ayudarte en lo que necesites». El joven se sintió enojado con sus padres, resentido porque a otros les brindaban oportunidades sin tener que esforzarse tanto, mientras él debía levantarse temprano cada mañana para trabajar en la tierra, con la esperanza de escapar de un lugar donde las oportunidades parecían mínimas. Enrique era visionario y ambicioso, cualidades que seguramente lo llevarían lejos. El joven muchacho sentía que sus padres no estaban dispuestos a ayudarlo. Así que viendo que su arduo trabajo en el campo no estaba rindiendo frutos, comenzó a idear un plan para abandonar aquel lugar. Lo primero que se le ocurrió fue hipotecar la casa de sus padres para obtener dinero. Fue así que se propuso manipular a su madre para obtener las escrituras y poder encaminarse al banco con la intención de conseguir una suma de dinero considerable. Doña Emilia siempre había sido indulgente con su hijo Enrique, complaciéndolo en todo desde que era muy pequeño. Mientras tanto, su esposo, el señor Antonio, adoptaba otra postura más rígida, creyendo en la importancia de que los hombres aprendieran a esforzarse y conseguir las cosas por sí mismos. Doña Emilia no compartía esa visión, ya que consideraba que su esposo era demasiado severo con su amado hijo. Ella consentía cada deseo de Enrique. Esto llevó a que el joven se aprovechara de la debilidad de su madre, obteniendo beneficios a su antojo. Así, cuando Enrique solicitó las escrituras de la casa a espaldas de su padre, doña Emilia confió plenamente en su hijo, convencida de que poseía la habilidad necesaria para obtener dinero y que estaba desaprovechando su potencial en ese lugar. Con la condición de que Enrique se hiciera responsable de los pagos del préstamo, ella le entregó los documentos y le dio su bendición para que le fuera bien. Enrique abandonó la casa tras contarle a su padre que había logrado que un amigo le prestara dinero. «Padre, te mostraré mi valía.
estará sumamente orgulloso de mí y pronto volveré a brindarles una vida mejor. El señor Antonio creyó cada palabra de su hijo. A pesar de su carácter más estricto y las altas expectativas que tenía hacia él, lo amaba con todo su corazón y anhelaba lo mejor para Enrique. A lo largo de los años, el anciano y su esposa se esforzaron al máximo para sacar adelante sus tierras. Gracias a su arduo trabajo y dedicación, empezaron a obtener mayores ingresos, lo que les permitió vivir de manera más digna, algo que habían deseado por mucho tiempo. Además, se llenaron de orgullo al recibir cartas de Enrique, quien les informaba que se había destacado en la gran ciudad. Aunque comenzó como lavaplatos, su habilidad y carisma le valieron la confianza del jefe de la cadena de restaurantes donde trabajaba, lo que le permitió ascender rápidamente y disfrutar de una vida más próspera. Todo parecía marchar perfectamente. Los ancianos finalmente se sentían estables económicamente y se conformaban con lo que tenían, especialmente porque su hijo estaba bien. Sin embargo, un día ocurrió algo inesperado. Un hombre tocó su puerta y les entregó una carta dirigida hacia ellos. Al leerla, el señor Antonio se sorprendió al descubrir que era una notificación de embargo debido a una deuda pendiente. El banco se disponía a quitarles la casa, que pronto tendría un nuevo propietario. Doña Emilia se llevó las manos al rostro desesperada, mientras sus ojos reflejaban el horror y la incredulidad. No podía asimilar la terrible realidad que se presentaba ante ellos. Por su parte, el señor Antonio, confundido y preocupado, trataba de comprender cómo podían estar sumidos en una deuda tan abrumadora sin haber solicitado ningún préstamo. Exigió una explicación a su esposa, cuya palidez era comparable con la de una hoja de papel. Entre sollozos y con el corazón destrozado, doña Emilia finalmente confesó que su hijo les había pedido las escrituras de la casa hace mucho tiempo para obtener algo de dinero y buscar un nuevo rumbo en su vida. Sin embargo, se aferraba a la creencia de que Enrique había cumplido con sus responsabilidades y que todo debía tratarse de un error injusto. Antonio, nuestro hijo no sería capaz de hacernos esto, expresó doña Emilia con voz entrecortada. Estoy segura de que el banco está cometiendo un error. Debemos encontrar a Enrique y resolver este problema de inmediato. El señor Antonio expresó una profunda decepción hacia su esposa, ya que en repetidas ocasiones le había advertido sobre la importancia de no consentir en exceso a su hijo. Aunque albergaba serias dudas sobre la posibilidad de un error por parte del banco, no tuvo el corazón para desilusionar a doña Emilia, quien se aferraba a la esperanza. Aceptó la propuesta de buscar a Enrique, consciente de la necesidad de enfrentar a su hijo y hacerle rendir cuentas por sus acciones. Además, sabía que Enrique estaba disfrutando de una vida próspera y era llegado el momento de que asumiera las consecuencias de sus deudas. Los ancianos emprendieron el viaje, adquiriendo boletos de un hombre que les aseguró que los llevaría hasta su destino. Sin embargo, a mitad de camino, fueron desalojados del vehículo con la promesa de que otro automóvil llegaría pronto para recogerlos. Lamentablemente, el tan esperado vehículo nunca apareció y la oscuridad de la noche los envolvió en mitad de la carretera. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa. Los ancianos, abrazados entre sí, trataron de resistir el frío que penetraba sus cuerpos. Sus delgadas prendas resultaron insuficientes para protegerlos de la inclemencia del clima. Al amanecer, los ancianos emprendieron su marcha a través de la carretera y llegaron a un pequeño pueblo. Allí intentaron comprar nuevos boletos para continuar su viaje,
pero se encontraron con que los precios eran mucho más altos y su escaso dinero no les alcanzaba. No tuvieron más opción que seguir caminando a pie, pero llegó un punto en el camino en que doña Emilia ya no pudo más. El dolor en sus articulaciones le impedía avanzar, por lo que su esposo, con todo el amor y dedicación, la cargó en su espalda para poder llegar a su destino, la gran ciudad donde esperaban encontrar a su hijo Enrique. Desorientados, doña Emilia y el señor Antonio se adentraron en la inmensidad de los imponentes edificios de la ciudad. Sin saber cómo llegar al lugar donde Enrique trabajaba, comenzaron a pedir indicaciones, pero la vastedad de la urbe hizo que se perdieran en su laberinto de calles, y lamentablemente la noche los sorprendió sin un refugio adecuado. Los pobres ancianos se vieron obligados a pasar la noche a la intemperie, suplicando por encontrar a su hijo lo antes posible. Finalmente, tras el agotador viaje que habían emprendido, divisaron el imponente restaurante donde Enrique laboraba. Con ansias y prisa, se acercaron a la entrada y entraron al establecimiento. De lejos pudieron avistar a un hombre de apariencia importante, así que se dirigieron hacia él para preguntar por su hijo. Sin embargo, cuando lograron hablar con aquel hombre, Enrique apareció de repente y, como si no los conociera, los miró con horror de arriba a abajo. ¿Quién permitió que estos mugrientos mendigos entraran?, exclamó el joven visiblemente enfadado. Acto seguido, llamó a los guardias del lugar para que los expulsaran. Los ancianos no tuvieron oportunidad de hablar, pero las lágrimas comenzaron a brotar por sus mejillas al darse cuenta de que su propio hijo sentía vergüenza de ellos. Aquella fatídica jornada, Enrique se encontraba inmerso en un importante evento en el restaurante. El nuevo propietario, el señor Víctor, quien había heredado recientemente todos los negocios de su padre, llegaba a supervisar y asegurarse de que todo estuviera en orden. Por lo que Enrique, al ver a sus padres acercarse al hombre de tal relevancia, actuó por instinto y los expulsó, temeroso de que descubriera su humilde origen y las condiciones desfavorables en las que se encontraban. La presencia de sus padres, con sus ropas modestas y sus pies cubiertos de lodo, no encajaba con la imagen prestigiosa que él debía mantener en aquel lugar. El señor Víctor fue testigo de cómo sus empleados trataron de la peor manera a esos ancianos, y como poseía un corazón noble, se conmovió por su situación. Así que decidió enviar a su mano derecha para entablar una conversación con ellos y recabar su dirección. Aquel hombre influyente siempre estaba dispuesto a realizar actos de caridad para ayudar a quienes más lo necesitaban, y deseaba avistar personalmente a los ancianos para preguntarles en qué podía ser bueno y ayudarlos. Después de ese triste episodio, doña Emilia y el señor Antonio regresaron a casa caminando, resignados y con el dolor de haber constatado que Enrique había experimentado un cambio profundo en su ser. Se dieron cuenta de que su hijo los había negado públicamente y de que además no había cumplido con su responsabilidad de pagar la deuda. La realidad les indicaba que serían despojados de su hogar, quedando en la calle a merced de las circunstancias. Enrique, desconociendo la diferencia entre el señor Víctor y su difunto padre, quien fue conocido por su arrogancia y su aversión hacia las personas humildes en sus restaurantes, se encontraba ajeno a la bondad y compasión que caracterizaban al señor Víctor, quien fue criado por una mujer humilde, quien le había enseñado que las personas de escasos recursos merecían ser tratadas con igualdad y que compartir lo que uno tenía era la manera de atraer bendiciones. Sin saberlo, llevó una canasta llena de alimentos a la dirección que los ancianos habían proporcionado, lo que conmovió profundamente a doña Emilia y el señor Antonio,
quienes recibieron el gesto con lágrimas en sus ojos. El señor Víctor se disculpó sinceramente por el trato que su empleado les había dado y les ofreció recompensarlos con cualquier cosa que desearan. Sin embargo, los ancianos rechazaron cualquier tipo de ayuda que conllevara a dinero y en lugar de eso, lo invitaron a entrar a su modesta casa, donde le ofrecieron algo de comida y una tacita de café. Mientras esperaban a que la comida estuviera lista, el señor Víctor decidió explorar la casa y quedó completamente paralizado al descubrir una fotografía en la pared. Allí pudo ver la imagen de su futuro socio, la misma persona que había expulsado a los ancianos de manera despiadada. La sorpresa llevó al señor Víctor a preguntarles a los humildes ancianos quién era aquel hombre en la fotografía. Entre lágrimas, ellos confesaron que se trataba de su propio hijo, quien aparentemente se avergonzaba de ellos y los había dejado en una situación de ruina, incapaces de pagar la enorme deuda que amenazaba con costarles su humilde hogar. El hombre, impactado y horrorizado, les aseguró a los ancianos que se haría cargo de saldar la deuda, instándolos a que dejaran de preocuparse. 2 días después, el señor Víctor recibió el dinero que Enrique le entregaba como parte de una transacción para adquirir una participación en la franquicia de restaurantes. Sin pronunciar una palabra, aceptó cada uno de los billetes en su mano y luego habló con determinación. Con este dinero, llevaré a cabo acciones de vital importancia. En primer lugar, pagaré la deuda que tienes con tus padres. Ellos no merecen tener un hijo como tú, alguien que los niega y engaña frente a los demás. Eres la peor persona que he conocido. Jamás me avergonzaría de mis padres ni de mis raíces. Lamento decirte que no deseo tener a alguien como tú al frente de mis negocios. Puedes ser hábil para generar ganancias, pero lamentablemente tu corazón está repleto de maldad. Para mí, la humildad y la compasión hacia los demás son requisitos fundamentales. En ese momento, Enrique comprendió la enormidad del error que había cometido. Pero ya era demasiado tarde. No había imaginado que el señor Víctor se comunicaría con sus padres, ni mucho menos que descubriría todo lo que Enrique había hecho para llegar a su posición. No sentía orgullo por sus acciones, pero su deseo de poder había prevalecido sobre el amor por sus padres. Queridos amigos, Enrique fue seducido por sus ansias de poder y éxito material. Perdió de vista el valor fundamental de la humildad, el amor y la compasión hacia sus padres. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener nuestros valores intactos a medida que avanzamos en la vida. Aunque el mundo nos presente tentaciones y desafíos, debemos recordar la importancia de honrar y apoyar a aquellos que nos han dado tanto. Nuestros padres y nuestras raíces son fundamentales en la construcción de nuestra identidad y debemos sentirnos orgullosos de ellos, sin importar su condición o procedencia. Así como el señor Víctor, el noble empresario, reconoció la falta de humildad y compasión en Enrique, nosotros también debemos evaluar nuestras propias acciones y tratar de ser mejores personas cada día. Apreciemos a quienes nos han brindado amor y apoyo incondicional a lo largo de nuestra vida, valorando los verdaderos tesoros que poseemos, más allá de las riquezas materiales. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas. En este espacio encontrarás historias conmovedoras, reflexiones inspiradoras y valiosas lecciones de vida. A través de estas experiencias compartidas, podemos cultivar la empatía, el amor y la gratitud hacia quienes nos rodean, fortaleciendo nuestros lazos familiares y reconociendo la importancia de nuestros recuerdos. Cada día, intentemos construir un mundo más humano y lleno de conexiones significativas. Juntos podemos aprender, crecer y valorar lo más importante en nuestras vidas,
nuestros seres queridos y los recuerdos que compartimos con ellos. Te envía un fuerte abrazo e infinitas bendiciones para tu hogar. Hasta la próxima.